Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un evento, de una escala y un significado espiritual enormes. El Hajj, la peregrinación islámica a la Meca. Tenemos aquí una visión general bastante completa, tipo enciclopédica, que nos detalla los ritos, la historia Exacto. y la importancia que tiene. Queremos entender qué supone esta peregrinación. Es uno de los 5 pilares del Islam y es obligatorio, ¿no?, para millones de musulmanes. Sí, al menos una vez en la vida, si tienen la capacidad física y financiera, claro. Vale, pues vamos a desgranar esto un poco. Eso es. Vamos a ver no solo los pasos, los rituales que siguen los peregrinos, sino también el porqué, el sentido profundo de cada uno, conectándolo además con tradiciones que, según estas fuentes, se remontan hasta Abraham. Luego Mahoma las formalizó en el siglo VII. O sea, es un viaje con una carga histórica y simbólica tremenda. Pues empecemos por el principio, ¿te parece? Antes incluso de llegar a la Meca, los peregrinos entran en un estado sagrado, el Ilham. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Es solo la ropa? Pues el irames es fundamental. Es más que la ropa, aunque la ropa es muy visible, claro. Es un estado de consagración. Implica pureza espiritual y también física. Por eso los hombres visten esas 2 piezas de tela blanca, sin costuras. Las mujeres, ropa modesta, la habitual. Ajá. Y se prohíben cosas como cortarse las uñas, usar perfume, relaciones sexuales, actos, digamos, mundanos. Entiendo. Pero lo crucial aquí, yo creo, es el simbolismo. Cómo esa sencillez en el vestir borra las distinciones. Ni ricos ni pobres ni estatus. Claro. Recuerda a la mortaja, dicen las fuentes, y enfatiza esa igualdad radical ante Dios. Qué potente. Y una vez en la Meca, la imagen que todos conocemos es la Kaaba. ¿Qué ocurre allí? En sentido contrario a las agujas del reloj. Muchos intentan besar o tocar la piedra negra si pueden acercarse, ¿Y qué representa? pues representa la unidad de Dios, el Tauhid, y también la unidad de todos los musulmanes girando juntos. Es muy visual. Ya. Y justo después viene el sa'i, que es caminar o correr, hacer 7 veces el recorrido entre 2 pequeñas colinas, Safa y Marwa. Ah, sí. Y eso rememora la búsqueda de agua de Hajar, la esposa de Abraham, para su hijo Ismael. Es como revivir esa angustia y esa fe. Entiendo, es conectar con la historia fundacional. Y el Hajj tiene unas fechas muy concretas, ¿verdad? En el último mes del calendario islámico. Así es, en Dual Hijaj. Las fechas gregorianas cambian cada año, claro, por ser un calendario lunar. ¿Y de esos días cuáles son los momentos clave? Porque hay varios rituales seguidos. Sí, hay una secuencia intensa. Pero el día central, el clímax, es el 9º día, el día de Arafa. Arafa. Pasar ese día entero, desde el mediodía hasta el atardecer, en el monte Arafat, en vigilia, pidiendo perdón, misericordia. Eso es el Wukuf, estar de pie ante Dios. De hecho, sin cumplir con Arafa, el Hajj no se considera válido. Es el corazón de la peregrinación, como un ensayo del juicio final. Vaya. Y después de esa jornada tan intensa en Arafat, ¿qué sigue? Pues esa noche se trasladan a Muzdalifa. Allí recogen guijarros, unas piedrecitas. Piedras. ¿Para qué? Para el día siguiente, el 10º día, que ya es Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio. En Mina realizan la lapidación simbólica del diablo, el Rami al-Jamarat. Lanzan esas piedras a unos pilares, que ahora son muros por seguridad, como rechazando la tentación. Es un eco de la prueba de Abraham. Claro. Después viene el sacrificio del animal, recordando a Abraham e Ismael. Y luego, los peregrinos se afeitan o se cortan el pelo. Como un símbolo de... Renovación, exacto, de renacimiento, de dejar atrás lo viejo. Y aún queda otro tawaf en la Meca, el tawaf al-Ifada, y más lapidaciones en los días siguientes en Mina. Se nota que cada paso está cargadísimo de significado, pero más allá de la experiencia personal de cada peregrino, ¿cuál dirías que es el impacto colectivo? Las fuentes hablan mucho de unidad. Es que es fundamental. El Hajj es posiblemente la mayor demostración de unidad humana que existe. Ver a millones de personas de todas las razas, de todas las culturas, vestidos de forma similar, haciendo los mismos ritos, es una imagen potentísima de igualdad. Sí, debe impresionar. Hay testimonios muy conocidos, como el de Malcolm X, ¿no?, sobre cómo esa experiencia le cambió radicalmente la perspectiva sobre la raza y la hermandad humana. Se considera una oportunidad de limpieza espiritual, de volver a empezar, y refuerza esa idea de comunidad global, la UMA. Y claro, gestionar todo eso.
Millones de personas juntas. La escala es... Uf, tremenda. Un desafío logístico y de seguridad gigantesco para Arabia Saudí. Piensa que antes de la pandemia se superaban los 2 millones de peregrinos cada año. Madre mía. Requiere una infraestructura enorme, una organización, milimétrica. Es facilitar una experiencia que es profundamente íntima y a la vez masiva. Queda claro entonces que el Hajj es muchísimo más que un viaje físico. Es una inmersión total en la fe, en la historia compartida, en la comunidad. Cada rito parece diseñado para conectar al peregrino con lo esencial de su creencia y con los demás. Exactamente. Y fíjate, esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Algo que las fuentes describen en sus efectos, pero claro, no pueden predecir para cada persona. Y es, ¿cómo esa vivencia tan colectiva, tan intensa, de humildad, de paciencia, de unidad radical que se vive en el Hajj, cómo consigue eso permear, transformar de verdad la vida cotidiana de la persona cuando vuelve a su casa, a su rutina, a un mundo que a menudo está marcado justo por lo contrario, ¿no? Por la división, el estatus, las preocupaciones materiales? Es una buena pregunta para cerrar, sí. Da que pensar. Bienvenidos, hoy vamos a sumergirnos en los BBC Proms. Ese festivalazo de música clásica orquestal, 8 semanas en Londres, dicen que es el más grande y democrático del mundo. Sí, eso dicen. Una cita anual, sobre todo, en el Royal Albert Hall. Que además organiza y retransmite la BBC. Efectivamente, desde 1927. Aunque, ojo, la idea original es más antigua, de 1895. ¡Anda! Sí, de un empresario, Robert Newman. Y bueno, nuestras fuentes nos permiten ver toda esa historia, sus tradiciones. Es fascinante. Exacto. Y eso queremos explorar hoy, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto y cómo ha llegado a ser lo que es? La idea de Newman para su tiempo era, rompedora. Totalmente. Quería acercar la música clásica a todo el mundo. Precios bajos, un ambiente más informal. Sí, Quería, según dijo él, entrenar al público por etapas fáciles. fíjate. Y claro, esa idea necesitaba a alguien que la llevara a cabo. Y ese puede ser Henry Wood. El director clave. El director clave, sí. Estuvo ahí desde el minuto 1. Y no solo dirigía, sino que se convirtió en el alma de los proms durante décadas. Y hubo momentos difíciles como el cambio de sede. Uf, sí. El Queen's Hall, donde empezaron, fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial. Vaya. Y entonces tuvieron que irse al Royal Albert Hall. Para entonces, la BBC ya estaba al mando y, consolidó el festival. Pero Wood fue esencial en definir el sonido, el repertorio. ¿En qué sentido? Pues mira, introdujo a compositores de su época, algo que no era tan común, y también rescató obras que estaban olvidadas. Amplió mucho el abanico. Hablando de ampliar y democratizar, el propio nombre, prom. Claro, The Promenade Concert, concierto de paseo. Exacto. Y de ahí la tradición del proming, esas entradas súper baratas para estar de pie. Sí, sí. Abajo en la arena, casi tocando los músicos, o arriba en la galería. Y la gente que lo hace son los promers. Unos fieles, sí. Y es curioso cómo esa apertura se vio luego en la música, con William Gluck como director artístico en los 60 y 70. Ah, esa fue una época de cambio, ¿verdad? Tremendo. El repertorio se abrió de una forma radical. Metió vanguardia, imagínate, Boles, Stockhausen, en un festival tan masivo. Wow. Pero no solo eso, también miró hacia atrás, recuperó a Monteverdi, a Machaut. O sea, la idea era que la gran música era mucho más de lo que se pensaba. Claro. Y eso, junto con que empezaron a venir orquestas y directores de todo el mundo, pues catapultó el prestigio internacional. Y no podemos hablar de los proms sin la última noche, la Last Night. La Last Night. Es lo más conocido, aunque es bastante diferente al resto del festival. Sí, es una fiesta, ¿no? Muy patriótica. Muchísimo. Con himnos que canta todo el mundo. Land of Hope and Glory, de Elgar, la Fantasy on British Seasons, de Wood, el Rule Britannia, Jerusalem. Un ambientazo. Es todo un ritual. Las banderas por todas partes, la gente cantando a grito pelado, el discurso del director, que suele tener su gracia británica. Sí. Y coronan, le ponen laureles al busto de Sir Henry Wood. Pillar una entrada de Bromers para esa noche. Antes la gente hacía colas de días, ¿eh? Madre mía. Pero ese fervor,
también ha traído cola, ¿no? Ha habido momentos, Sin duda. La Last Night es como un termómetro social a veces. por ejemplo, Pues, a ver, se notó mucho el ambiente tras el 11S, muy solemne. Ha habido protestas, como unas pro-palestinas en 2011, recuerdo algo, sí. o gente con banderas de la UE como protesta anti-Brexit. Luego estuvo la edición de 2020 sin público por la pandemia. Rarísimo. Claro. O la cancelación en 2022 por la muerte de la reina. Y bueno, hitos como Marian Alsop, la primera mujer en dirigir la Last Night en 2013. O sea que la tradición está ahí, pero muy viva y conectada al presente. Exacto. Y aunque el Royal Albert Hall es el corazón, los proms también salieron de allí. Sí, hubo conciertos de cámara en Cadogan Hall, más íntimos. Y los proms in the park. Eso es. Durante años se hicieron esos eventos enormes en parques de varias ciudades, a la vez que la Last Night en Londres. Ya no existen, pero bueno, fue un intento de llevar la fiesta a más gente aún. Entonces, resumiendo un poco, tenemos un festival que ha sabido mantener tradiciones muy fuertes, como el proming, la Last Night, Sí, pero a la vez ha ido innovando, ampliando repertorio, adaptándose. justo ahí está la clave de su singularidad, yo creo. Y de que siga siendo relevante. Ha cambiado, pero sin perder esa esencia democrática de Newman. Y esa idea de democratizar nos deja pensando, ¿no? Si la idea original era entrenar al público a abrir la música, Pues surge la pregunta, claro. Ahora, con las nuevas tecnologías, con cómo cambia todo, ¿cómo pueden seguir los proms moldeando su identidad y su alcance? ¿cómo ir más allá de la sala de conciertos física, quizá? Exacto. ¿Podría esa democratización ir un paso más allá? ¿Es una buena reflexión? Desde luego. Pues hasta aquí nuestro análisis de hoy. Un placer como siempre. Gracias por escucharnos. Saludos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto, fundamental de la filosofía moderna. Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Usaremos información clave, sobre todo de fuentes como su página de Wikipedia, para explorar esta obra, que es una mezcla de filosofía y ficción, publicada ya entre 1883 y 1885. Nuestra idea es desentrañar un poco los conceptos clave y el contexto de este libro tan complejo como influyente. Efectivamente, es un libro conocido por introducir conceptos como el Übermensch, el superhombre, claro, y también la famosa muerte de Dios, la voluntad de poder, el eterno retorno, conceptos potentes. Vamos a explorar estos temas, también de dónde surgió la obra y por qué tiene ese estilo tan suyo. Perfecto. Pues vamos a ello. Empecemos por el origen. La idea central, esta del eterno retorno, parece que le llegó a Nietzsche de golpe, ¿no? Fue en agosto de 1881, en Suiza. Estaba cerca de una roca junto al lago Silvaplana y anotó algo así como a 6.000 pies más allá del hombre y del tiempo. Suena casi a epifanía. Sí, así lo contó él. Y la elección del personaje, Zaratustra o Zoroastro, tampoco fue porque sí. En Exe Homo, Nietzsche explica que lo eligió porque Zaratustra fue el primero en ver la lucha entre el bien y el mal como el motor de todo, el que creó la moral, digamos. Entonces, argumentaba Nietzsche, pues Zaratustra tenía que ser también el primero en superarla, a través de la veracidad, de la honestidad radical. Ya veo. Interesante eso de la superación de la moral por sí misma, a través de la veracidad. Tiene su lógica nietzscheana. Y esto nos lleva de cabeza a una de sus grandes ideas, el Übermensch, el superhombre. Que, a ver, no es un tipo con capa, ¿verdad? Para nada, no es un superhéroe. Es más bien un objetivo para la humanidad. Representa un estado superior, algo a alcanzar superando al ser humano actual, al hombre moderno. Zaratustra lo anuncia en el prólogo, justo después de soltar aquello de la muerte de Dios. Claro, que la muerte de Dios no es que Dios haya muerto literalmente. Es más bien un símbolo del declive de los valores tradicionales, los judeocristianos, y la necesidad de crear otros nuevos. Exacto, es un diagnóstico de la cultura de su tiempo. Y ante ese vacío, el Übermensch es como la respuesta, la capacidad de crear nuevos valores. Por cierto, Nietzsche veía a Goethe, por ejemplo, como una figura que se acercaba a este ideal. Y el término en sí, Übermensch, ya existía de antes. Viene del griego hiperanthropos, de Luciano de Samosata. Vale, entendido. Y la voluntad de poder es otro concepto que a menudo se malinterpreta.
quizá por cómo sonó después. Sí, totalmente. Ha tenido muy mala prensa por apropiaciones posteriores. Y es importante distinguirla de la voluntad de vivir, de Schopenhauer, que Nietzsche criticaba. Para Nietzsche, la voluntad de poder es un impulso, fundamental hacia el crecimiento, hacia el dominio, un querer ser más fuerte. Pero ojo, no es solo fuerza bruta, Kraft. Es poder, Macht, en un sentido más amplio. Puede ser crear, autosuperarse, incluso sublimarse en el arte. Ya, una fuerza vital, digamos. Lo es, la dinámica misma de la vida para él. Y llegamos al eterno retorno, la idea que el propio Nietzsche consideraba fundamental de la obra. Y la verdad, suena abrumadora. Lo es. Es su pensamiento más abismal, como él decía. La idea de que el tiempo es infinito y, por tanto, todo lo que ha pasado volverá a repetirse, exactamente igual, una y otra vez, eternamente. Uf. Se puede interpretar de varias formas, como una hipótesis cosmológica, es el universo cíclico, o más interesante quizá, como una actitud vital. Seríamos capaces de amar nuestra vida hasta el punto de querer repetirla sin fin. Claro, como una especie de prueba definitiva. Exacto. ¿Vivirías igual si supieras que cada instante se repetirá para siempre? Es un criterio para la acción, una forma de afirmar la vida radicalmente. Y el estilo del libro también es único. Muy diferente a un tratado filosófico al uso. Completamente diferente. Es parabólico, metafórico, casi musical u operístico. Nietzsche quería heredar a Wagner, de hecho. Prestaba mucha atención al tempo, al ritmo, al tono de las palabras. Usa muchas analogías, animales, estrellas, sueños y juegos de palabras, como Untergang, que significa ocaso, hundimiento, frente a Übergang, que es transición, pasar a través. Todo esto dificulta la interpretación directa, claro. Ha frustrado a muchos académicos. Me imagino. Pero a la vez fascina a muchísimos lectores. Es un lenguaje muy evocador. ¿Y en la recepción? Fue variada, por decirlo suavemente. Nietzsche estaba convencido de que era su obra maestra. Llegó a decir que era el regalo más grande jamás hecho a la humanidad. Casi nada. Sí, él tenía una opinión altísima de la obra. Y afirmó haber llevado el alemán a su culmen, después de Lutero y Goethe. Y bueno, la verdad es que la recepción sigue siendo polarizada. Algunos académicos coinciden en su genialidad, lo ven como una obra maestra de la literatura y el pensamiento. Otros, como el crítico Harold Bloom, por ejemplo, lo calificaron de desastre magnífico y hasta de ilegible. Vaya. Su ambigüedad genera eso, o entusiasmo o frustración. Y las traducciones son un desafío enorme, intentar capturar no solo el significado, sino esa musicalidad. Entendido. Así que, resumiendo un poco, así habló Zaratustra, nos deja con un torbellino de ideas rompedoras. El superhombre como meta, la muerte de Dios como diagnóstico cultural, la voluntad de poder como impulso vital y el eterno retorno como esa prueba existencial definitiva. Y todo ello envuelto en un estilo literario muy, muy particular. Exacto. Un texto que sigue provocando, que sigue generando debate, sin duda. Quizás, como reflexión final para quien nos escucha, podríamos volver a esa idea de la veracidad que mencionábamos al principio. Si, como sugiere Zaratustra a través de Nietzsche, la veracidad, esa honestidad radical, es la virtud clave para superar la vieja moral, ¿cómo cambiaría nuestro mundo si aplicáramos esa veracidad sin concesiones a nuestros valores y creencias actuales? ¿Qué quedaría en pie? ¿Sobre qué construiríamos entonces? Ahí queda la pregunta.